ese es el tema, porque hoy tenemos la parte introductoria de lo que es esta carta. A veces la parte introductoria se vuelve así un poquito más informativa, pero es necesario, porque eso da la pauta, eso nos da la base a nosotros para poder entender lo que es el texto bíblico. Así que, hermanos, al entrar a esta carta a los Efesios, yo quisiera hacer una remembranza acerca de las cartas del apóstol Pablo. Normalmente al apóstol se le asignan 13 cartas, ¿verdad? La forma tradicional de entender las escrituras es así, se le asignan 13 cartas al apóstol y ellas pues están divididas en secciones, es para motivos de estudio, para entenderlas de una mejor manera. Las primeras cartas son 4, son llamadas las cartas más extensas del apóstol Pablo. ¿Cuáles son ellas? Son Romanos, Primera Corintios, Segunda Corintios y Gálatas. Son 4 cartas, así se llaman, las cartas más extensas del apóstol. Pero luego viene una segunda sección y esta sección se llaman las epístolas carcelarias o epístolas de la prisión. También la conforman 4 epístolas. Estas son Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Tenemos 4 también ahí ya, ¿verdad? Hay 8. Ahora viene la siguiente sección, la que se llama las cartas del futuro. Las cartas del futuro. Esa es la tercera sección. Y ahí están las epístolas de primera a los tesalonicenses y segunda a los tesalonicenses. Solamente nos queda una sección, ¿verdad? La cuarta sección, que es la llamada las epístolas pastorales. Esas son también 3, en las cuales pues encontramos a Primera Timoteo, Segunda Timoteo y Tito. Es así como se dividen las 13 cartas del apóstol Pablo. Quiere decir que hoy entramos a la parte de la segunda sección de las epístolas, a las epístolas carcelarias o epístolas de la prisión. Esta carta a los Efesios, hermanos, es particular y la gente, los que conocen de esto, la han catalogado como una epístola cumbre en la revelación del apóstol Pablo. Ustedes saben que él testifica que hubo un momento cuando Dios lo arrebató a él hasta el tercer cielo y allá dice él que vio cosas inefables que no le es dado al hombre explicar o dar con palabras humanas. Entonces Pablo tuvo una revelación pero tremendísima acerca de todo lo que es la voluntad de Dios. En esta carta a los Efesios, a diferencia de la carta a los Gálatas, que era una carta para recriminar, ¿verdad?, a los nuevos creyentes, a aquellos que estaban tentados a retroceder de su fe e irse en pos del judaísmo, esta carta es lo contrario. En esta carta no se está combatiendo ninguna falsa enseñanza. Esta carta no se ocupa de problemas dentro de la iglesia local, sino que esta carta es una revelación acerca de lo que es la iglesia del Señor Jesucristo, la iglesia universal. No está hablando de una congregación en particular, sino que se enfoca en la iglesia como el cuerpo de Cristo. De eso habla esta carta. También esta carta pues fue escrita cuando Pablo estaba prisionero en una prisión romana, según se dice, en su primer encarcelamiento en Roma, porque fue encarcelado luego y después murió. Pero en ese encarcelamiento él escribe 4 cartas, que son las que mencionaba hace algún rato. Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Esas 4 cartas se escribieron de ahí. Y si vemos el ejemplo en la carta a los Efesios, en el capítulo número 3, versículo 1, vamos a encontrar que Pablo dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Mire lo que dice: prisionero de Cristo Jesús. Por predicar la palabra de Dios, él estaba ahí en esa prisión. Y si leemos el capítulo 4, versículo 1 también, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Entonces es un hecho que Pablo está preso en ese momento que escribe. Y en el capítulo 6, versículo 20, ya casi al final, él dice: por el cual, o sea, hablar del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Mire lo que él dice: que con denuedo hable de él como debo hablar. Él está pidiendo oración.
Él está diciendo que él quiere que los hermanos rueguen por él para que cuando él proclame el evangelio, dice que haya ¿cómo se puede decir? Un fruto, que haya una cosecha. Por eso dice, yo soy embajador en cadenas, pero yo quiero hablar con denuedo la palabra de Dios. Ustedes saben quién es Pablo, ¿verdad? Porque lo hemos visto en los hechos, que cuando fue azotado, que cuando fue maltratado, que cuando fue metido en un calabozo, estaba en el cepo bien asegurado los pies y las manos, eso no le importó a él, eso no le impidió, como dijo un predicador que escuchaba hace algunos días, le amarraron los pies y le amarraron las manos, pero no le amarraron la boca, dijo él. Así que ahí se equivocó el diablo, decía este predicador. Porque ellos alababan a Dios a pesar de que estaban en las condiciones más terribles. Entonces hoy está preso él, y cómo es que en ese momento tan terrible nosotros pudiéramos decir, bueno, el enemigo aquí sí arruinó a Pablo. Ya él ya no puede ahora el poder seguir proclamando el evangelio, seguir anunciando para que las almas se salven, pero resulta que en ese tiempo él lo ocupó para escribir, lo ocupó para seguir extendiendo lo que es el mensaje a otros lugares. Porque si no hubiera sido por eso, no tuviéramos estas 4 cartas. Si no hubiera sido por ese tiempo que él estuvo ahí. Lo cierto, hermanos, que a veces las ocupaciones ministeriales ocupan bastante tiempo. A nosotros se nos recomendó en un lugar donde estuvimos cursando algunos estudios, decían algunos enseñadores, los predicadores actuales o los teólogos actuales deberíamos de escribir. Y resulta que no escribimos muchas veces porque no queda tiempo, decía él. Ocupamos nuestro tiempo en darlo para la iglesia o en darlo para esto y para lo otro, y al final, decía, no nos dedicamos a escribir. Y a veces, tal vez por dejadez. Pero lo cierto es que Pablo lo ocupó para escribir ese tiempo que él estaba en encierro. Escribe esas 4 cartas y ahora pues nosotros estamos disfrutando de estas cartas. Esta carta es la única que se refiere a la iglesia, no como una iglesia local. Si usted ve las cartas a los Gálatas, fue enviada a un grupo de iglesias, eran iglesias locales en la ciudad, en la región de Galacia. La iglesia, ¿de cuál otra pudiéramos mencionar en este momento? Pudiéramos mencionar la de Tesalónica, directamente a la congregación de Tesalónica. Y así pudiéramos seguir, ¿verdad? Con la de Corinto, la de Roma. Pero esta epístola es diferente, porque esta epístola no tiene un calificativo así particular para alguien, como vamos a ver en breve, sino más bien que fue pensada para que la lea la cristiandad de todos los tiempos. La iglesia no se refiere a la iglesia en un lugar, sino que la iglesia en todo el mundo. A eso se refiere esta carta hermosa, de la cual pues dice que Cristo es la cabeza y que la iglesia es su cuerpo. Eso dice en esta epístola. Efesios tiene una gran similitud con la carta a los Colosenses. Es más, se dice que más del 70% de la carta a los Colosenses se encuentra en Efesios. Algunos creen que primero se escribió Colosenses y después se escribió la carta a los Efesios, ya como queriendo argumentar un poquito más la carta a los Efesios, y fueron escritas aproximadamente por el año 61 o 62 después de Jesucristo, ya cuando Pablo estaba bastante avanzado en el ministerio. Si vemos en el capítulo 6, versículo 21, dice que fue Tíquico el que llevó esta carta, para que también vosotros, dice, sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Y si vemos la carta a los Colosenses 4:7, también dice que fue llevada por Tíquico. Colosenses 4:7. Dice, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Todas esas iglesias estaban cerca, ¿verdad? La iglesia de Éfeso, la iglesia de Colosas, y pues de ahí mismo se dice que era el hombre a quien dirige la carta última, que es a Filemón. Entonces, probablemente las 3 cartas, tanto la de Efesios, la de Colosas y la de Filemón, fueron llevadas por una misma persona, por Tíquico.
Obviamente que allí iba Onésimo, ¿verdad? También que ya había salido de la cárcel. Entonces, estas cartas están relacionadas todas, de modo pues que hay que verlas como un conjunto. Probablemente Efesios sea una de las cartas dirigidas a un lugar que se le llamaba la Odisea. Eso es lo que consideran algunos. Porque en 4:16 de Colosenses, Pablo dice algo, aunque esto ya lo vamos a analizar. 4:16 de Colosenses dice: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea la de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Entonces algunos piensan que esa carta que Pablo les dice a los de Colosas, cuando ustedes lean esta carta, envíensela a los de la Odisea. Y que la que tiene la Odisea, que también la lean ustedes. Entonces algunos piensan que esa carta que venía de la Odisea es la carta a los Efesios. ¿Por qué dicen eso ellos? Porque esta palabra que leíamos al principio en Efesios 1:1, cuando dice Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, en los manuscritos más antiguos se dice que la palabra en Éfeso no aparece. Solamente dice a los santos y fieles en Cristo Jesús. No dice que están en Éfeso. Por eso algunos creen que pudiera ser aquella carta, ¿verdad? La que viene de la Odisea y que va a llegar a Colosas. El detalle es que la argumentación se oye bastante bien, pero resulta que hay una carta a la Odisea. Y eso pues ustedes me dirán, ¿dónde está? Ya que conoce la Biblia, ¿verdad? Va a buscar ahí en su Biblia y no la va a encontrar. Resulta que la carta de Pablo a la iglesia de la Odisea no entró en el canon bíblico. Cuando me refiero al canon, me refiero al conjunto de los libros inspirados. No está. Pero esa carta sí fue escrita, ¿verdad? Entonces, ese argumento pues creo que votaría lo que dije al principio, ¿verdad? De que esta carta bien pudiera ser, la de Efesios pudiera ser la que en Colosenses dice que es la carta de la Odisea. Entonces, pero para escribir Pablo a los Efesios, él tenía un propósito. Siempre lo hemos dicho e incluso en enseñanzas que cuando hay un mensaje siempre hay un propósito. Cuando se da una enseñanza, por pequeña que pueda ser, siempre hay un propósito. Entonces, cuando Pablo escribe a los Efesios, él tiene un propósito. Aunque su mensaje no fuera para una iglesia en particular, si es que no era solamente para la iglesia de Éfeso, si es que era una carta circular, como algunas personas dicen, para varias iglesias en Asia Menor, incluso así, él tenía un propósito. Y en el capítulo 1, versículo 15, nos habla un poco del propósito. Dice: no ceso de dar, el 15, por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Mire qué interesante. Entonces Pablo dice: yo estoy orando por ustedes, hermanos. Yo estoy, dice, pidiéndole a Dios que ustedes puedan tener revelación del conocimiento, de la sabiduría, de la gloria de Dios, dice. Ese es el propósito. Que la iglesia pueda elevar, como lo decíamos hace algunos días, su mente, pudiéramos decir en este caso. Yo en aquella oportunidad lo dije así, ¿verdad? Como que nosotros sacásemos nuestra cabeza por encima, ¿verdad?, de las nubes y viéramos más arriba todavía de los problemas y situaciones que se dan en este mundo. Porque Pablo quiere que la iglesia entienda que tiene una posición pero elevadísima, hablando espiritualmente. Cuando terminemos de estudiar esta carta, le aseguro que los pensamientos que tienen algunas personas, esos van a quedar pero anulados. Hay gente que dice: pobrecito de mí, dice, es que yo no merezco nada, dice, soy tan insignificante. Eso es falso.
Eso es falso, porque los hijos de Dios, hermanos, somos personas pero privilegiadas. Somos gentes importantísimas. Oiga con las palabras que lo digo. Ni siquiera importantes, sino que importantísimas. Claro, tenemos que hacer una diferenciación entre lo que éramos sin Cristo y lo que hoy somos en Cristo Jesús. Cuando hablemos de la vida pasada, entonces sí digamos que éramos miserables y que éramos de lo peor y que no valíamos nada, porque esa es una realidad. Esa es la realidad. Pero hoy que estamos en Cristo, no hombre, el apóstol Pedro dice que somos carísimos hermanos. También el mismo Pedro se encarga de decir que nosotros no hemos sido comprados con cosas corruptibles como plata, como oro, sino que dice que somos comprados con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Quiere decir que tenemos un valor incalculable. ¿Cuánto damos gloria a Dios, hermanos, por ese valor que Cristo nos ha dado a nosotros? Ese valor no depende del ser humano, ni siquiera porque alguien le dé a usted un privilegio o porque le diga, mire, usted va a predicar, o mire, porque usted va a ser parte de alabanza, o porque usted va a ser mi diácono principal. No depende de eso. La dignidad nuestra depende de que hoy valemos la sangre preciosa de Jesucristo. Y por eso le hemos dicho, si el que tengamos un ministerio, el que tengamos un privilegio, eso es extra, eso es doble bendición. Entonces, en esta carta, el propósito del apóstol es que los hermanos entiendan que hay un valor incalculable en ellos porque Cristo ha hecho la obra. Y claro, como un segundo propósito, pudiéramos decir vivir de acuerdo a la redención que Cristo ha hecho en nosotros. Porque cuando decimos que hemos sido comprados, el precio fue dado y es la sangre de Jesucristo. Pero si hemos sido comprados, entonces hay que vivir de acuerdo a lo que Cristo ha hecho en nosotros. Porque no vamos a vivir todo el tiempo diciendo, soy salvo, soy salvo, soy salvo, y todo desobediente, ¿verdad? No es así, sino que vivir y demostrar con nuestra conducta, con los frutos, dijo el Señor, ¿verdad? Así dijo que van a conocer a los hijos, por sus frutos los conoceréis. Ahí está. Entonces hay un propósito, hermanos. Pero luego quiero que pasemos a otro aspecto importante en esta parte introductoria y es la visión panorámica. Visión panorámica de la carta. Esta carta es fácil dividirla o bosquejarla. Se divide en dos partes. La primera parte es una parte doctrinal. Mire qué interesante. Y la otra es la sección práctica. La parte doctrinal incluye los primeros 3 capítulos. 1, 2, 3. Y la segunda parte, la parte práctica, es los capítulos 4, 5 y 6. Claro, ¿verdad? Que eso es para motivos de estudio, porque uno podría ser que encuentre entrelazada la doctrina y la práctica, pero lo general es que doctrinal, los primeros capítulos. Ya los siguientes pues nos hablan de cómo vivir. Y podemos hacer un examen quizás para que lo veamos más claro. Veamos lo que dice el versículo 3, capítulo 1, versículo 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según que nos bendijo, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahí comienza ya a explicar lo que Él quiere dar a entender. ¿Cómo es que Dios nos redimió a nosotros? ¿Cómo es que Cristo hace una obra que Dios había preparado de antemano? Todo eso es doctrinal. El capítulo 2 comienza similar. Y Él dice, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. También está hablando de la redención. Está hablando de salvación. Si seguimos avanzando un poco más, el capítulo 3 dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada por vosotros. Y sigue la argumentación y dice, sigue hablando de la revelación doctrinal todavía. Pero en el capítulo 4, versículo 1, dice, yo pues, preso en el Señor, mire lo que sigue, os ruego, ¿qué cosa dice ahí?
que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y la argumentación ahí cambia. Ahí dice cómo nosotros debemos comportarnos como hijos de Dios. Esto es comparación con Colosenses, por supuesto, como acabo de decir hace un rato. La carta a los Colosenses también tiene una primera parte doctrinal y una segunda parte práctica. Lo mismo que la carta a los Efesios. Allá habla de la nueva vida en Cristo. Efesios también habla de la nueva vida en Cristo. Entonces quiere decir que estas cartas nos ponen a nosotros, como quien dice, con los pies en la tierra. Porque al principio nos lleva, ¿verdad? Y nos exalta y nos dice, hemos sido bendecidos en Cristo. Y nos dice, ustedes, el lugar que ustedes tienen no es en la tierra, es en los lugares celestiales. Nos habla grandezas la carta. Pero luego, como quien dice, no te vayas a creer demasiado, ¿verdad? Creer que ya estás por allá y ya no tenés conexión con la tierra. Luego dice, ahora anden como es digno de la vocación con que han sido llamados. Como quien dice, si son hijos de Dios, si han nacido de nuevo, si han sido santificados, hoy vivan de esa forma. Eso es lo que el Señor quiere. Entonces quiere decir que estas cartas, hermanos, nos van a ayudar a nosotros para que vivamos de verdad en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres, como decía la carta a los Gálatas. Esa es libertad. Porque si alguien se proclama libre, pero sigue en el pecado, es esclavo, ¿verdad? Es esclavo. La libertad se vive de verdad en Cristo. Entonces, esas son las dos secciones en una visión panorámica de esta carta. Y por último, quiero que veamos unas características especiales en esta carta. Voy a mencionar 4. Número 1, contiene 2 de las oraciones apostólicas más poderosas que hay en las Escrituras. Toda la parte doctrinal se interrumpe con 2 de esas grandes oraciones. La primera se encuentra en el capítulo 1, del versículo 15 al 23. Esa oración, cuando uno la lee, pero de verdad le pone sentido, hermanos, uno se siente pero fuerte. Uno se siente pero así como que Dios mismo le está hablando a uno. Porque son declaraciones maravillosas. Solamente leamos un poquito. Dice el versículo 15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Oiga, Pablo está orando por ellos, pero ¿para qué? Ahí viene el punto. 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Esa es la oración de Pablo. Alumbrando, dice el 18, los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Y toda la argumentación sigue. Pero qué maravilloso que Pablo está orando por eso, como que hoy su servidor o algún otro de los pastores de acá se parara y dijera, hermanos, yo estoy orando para que nosotros crezcamos espiritualmente y que ya no haya una persona que quede en niñez espiritual. Algo así está diciendo Pablo. Que la revelación y el conocimiento de Dios la podamos entender de una mejor manera. Para eso es la oración de Pablo. Pero vea la siguiente, en el capítulo 3. En el capítulo 3 y versículo 14, esta oración es diferente. Por esta causa, dice, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Aquí está el para qué. 16. Para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Mire lo que quiere Pablo y el propósito de Dios también. Que seamos fortalecidos, dice, con poder en el hombre interior. No la carne, ¿verdad? Porque la carne usted sabe que solo quiere llevarnos a otras cosas. Pero dice en el hombre interior, en el espíritu. Le aseguro que cuando decimos ayuno, como dije yo la vez pasada, varios pensamos en desayuno, ¿verdad? Porque nos gusta bastante comer. Esa es la carne. Pero el espíritu sí está pensando en que debemos ayunar más o en que debemos orar más.
Si yo les preguntara a ustedes, y yo creo que si son sinceros, no me van a contestar afirmativo. Si yo digo a cuánto les gusta orar, y si varios me dicen amén, hay que pensarlo. Porque una cosa es que sepamos lo que se tiene que hacer y otra cosa es que de verdad nos agrade eso hacerlo. Porque si yo dijera, ¿cuántos saben que la voluntad de Dios es que oremos más? Ahí sí tiene que ser un rotundo amén, porque esa es la voluntad de Dios. Ahora, si nos gusta, esa es otra cosa. Les aseguro que aún hay líderes que no les gusta la oración. Les aseguro que hay líderes que no oran mucho. Probablemente haya personas entre el pueblo que oren más que los mismos líderes. Sí. Entonces, es como una contradicción, ¿verdad? Que ya sabemos que a través de la oración se obtiene la victoria, que hay poder, pero como que el enemigo se encarga, ¿verdad? De turbarnos y de detenernos en el momento que va a orar usted. No, es que es muy aburrido eso. Y hay que estar ahí, ¿verdad? Como que si estás hablando solo, loco, o algo así. Pero cuando se mete uno y comienza a sentir la bendición, el poder de Dios, ahí las cosas cambian. Y cuando comienza a reprender, ¿verdad? Las bullas, los ruidos y todo lo que el enemigo pudiera hacer, decía una persona que una vez se fue así, porque hay gente que ora en el monte, que hay gente que quizás medio cierra los ojos en su cuarto y ya oye un ruidito, ya le dio miedo. ¿Qué haría si orara en el monte? Se fue un hombre a orar en el monte, en un bosque, en un cafetal. Dice que entró y de repente él iba con su perro y se postró a orar, ahí orando, orando, orando y orando. Y de repente sintió, el perro debe haber sido, me imagino yo, o a saber. La cosa es que de repente sintió, ¿verdad? Que se le tiró encima a alguien y que le hacía así a la cabeza. Y dice él que él ni siquiera abrió los ojos, solamente le dijo, diablo, te reprendo en el nombre de Jesús. Y siguió en su oración. Y cuando él terminó de orar al final, no había nada ahí. Él pensó que era el perro, ¿va? Pero a saber. Entonces, pero lo importante es que hay que orar. Hay que estar ahí. Pablo dice para eso, mire, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Dios mío, esta carta es riquísima. Que entendamos, dice, seamos llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Saben quién estaba en la plenitud de Dios? En nuestro amado Señor Jesucristo. En la carta a los Colosenses, que ya dije que es como paralela a esta, dice que en él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Claro que nosotros no vamos a ser igualitos a Cristo, ¿verdad? No vamos a ser el Cristo hecho carne o el Dios hecho carne, pero sí es cierto que el Señor quiere que seamos llenos del poder del Espíritu Santo. ¿Y cómo se va a lograr eso? Solo a través de la oración. Porque si yo les preguntara a ustedes, ¿cuántos quieren ser más llenos del Espíritu Santo? Todos vamos a contestar, amén, ajá, así. Pero ahora si les dijera, ¿cuántos nos vamos a someter a la oración de verdad? Ahí ya va a bajar el amén, ¿verdad? Hace algún tiempo dijimos que íbamos a estar orando por las madrugadas. Yo no sé si porque solo era un tiempo ustedes lo hicieron o no sé si lo siguen haciendo. Pero es bueno que se retome los tiempos de oración en las madrugadas. Es la oración más rica, aunque tengamos sueño. Aunque nos despertemos ahí de algo sonámbulos, ¿verdad? Si siente que tiene demasiado sueño, échese agua en la cara para que pueda dilucidarse más, ¿verdad? Pero hay que hacerlo, hay que orar. Si no es en la madrugada, porque hay gente que dice, no, es que me cuesta demasiado y no puedo, pero hay otra gente que oran súper altas horas de la noche, cuando todos se han acostado y cuando ya no hay muchos ruidos, aunque hoy hay un detalle, la gente se está acostando cada vez más noche, entonces siempre hay ruidos. Hay que esperar quizás hasta más de la medianoche para hacer algo así, porque para que esté tranquilo, ¿verdad? Y que la oración de verdad tenga una buena comunión, pero hay que hacerlo. Entonces, se habla de esas dos grandes oraciones poderosas, pero número 2,
La palabra en Cristo aparece 160 veces en las cartas del apóstol Pablo. Y en la carta a los Efesios aparece 36 veces. Quiere decir que esa palabra en Cristo es importante. Vamos a hacer un ejercicio. Miren lo que dice el versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios a los santos y fieles, ¿cómo dice ahí? En Cristo Jesús. Ahí está la palabra. Veamos el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Qué dice? En Cristo. Ahí está la palabra otra vez. El 4 no dice en Cristo, pero es similar. Según nos escogió en Él. Ahí está, ¿verdad? Está hablando de Cristo. Ahora, si leemos otro versículo, leamos el versículo, vamos a ver, veamos otro que dice en Cristo. El 10, de reunir, dice, todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Bueno, y sigue, ¿verdad? Y si seguimos viendo, nos vamos a dar cuenta que se repite y se repite y se repite en Cristo. De eso debemos partir, hermanos, que todo lo que el creyente tiene es gracias a Cristo. Por eso dice el versículo 4 que nos escogió en Cristo. Porque ese versículo 4 también lo dice. Según nos escogió en Él, ¿verdad? Antes de la fundación del mundo. En Él, es en Cristo. Si estamos fuera de Cristo, no hay nada. Pero si estamos en Cristo, lo tenemos todo. Entonces esa palabra en Cristo es importante. Yo quiero que vea otra palabra importante, es misterio. La palabra misterio en el capítulo 1 y versículo 9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Dándonos a conocer el misterio. Cuando leemos la Escritura debemos de ser bien cuidadosos. Ahí dice la palabra misterio. En otro contexto dice ministerio. Y en otro lugar probablemente diga diferente. Pero aquí dice misterio, el misterio. Entonces se repite. Si vemos el capítulo 3, versículo 3, también habla del misterio, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Versículo 4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Pero ¿cuál es ese misterio? El 6 lo dice, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Lo dejo ahí porque más adelante vamos a pasar en eso. Entonces vea que dice misterio, misterio, misterio. Por cierto que Pablo habla de varios misterios en sus cartas, no solo de uno. Habla del misterio de la resurrección de los muertos, por ejemplo, ¿verdad? En la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Habla del misterio aquí en Efesios, en el capítulo 2, que dice que de dos pueblos, de gentiles y de judíos, hizo uno, un nuevo hombre, dice. Entonces, misterios, hay varios ahí. Pero lo que quiero que quedemos claros es que los misterios que la Biblia menciona no son que ahora todavía uno diga, pero qué misterios hay ahí, cosas que no se pueden entender. No, ya están reveladas, que a veces no las comprendemos todavía, eso es otra cosa. Pero los misterios ya están revelados. Eran misterios hasta el momento cuando Dios decidió darlos a conocer. Ya hasta ahí dejaron de ser misterios. Claro, la iglesia tradicional tiene un montón de misterios, ¿verdad? Ellos rezan, ellos dicen tantos misterios y todo eso, pero eso es otra cosa. Eso no es palabra de Dios. Número 3, hay un énfasis en el propósito de Dios para la iglesia. Hay un énfasis en eso. El tema de esta epístola, hermanos, va en concordancia con Cristo y la iglesia. Hay varios temas que la gente le pone a esta carta, pero quizás lo pudiéramos resumir así: Cristo y la iglesia. Entonces, va a hablar en detalle lo que es ¿cómo se puede decir? El propósito o el plan que tenía el Padre, que a través de Cristo conformar un grupo selecto que hoy lo conocemos como la iglesia del Señor.
Fue por el sacrificio de Él en la cruz del Calvario que los pecados de todos aquellos que ponen fe en Cristo forman parte de la iglesia del Señor. Entonces hay un énfasis marcado en todo lo que son los 6 capítulos. Y por último, hay un énfasis en la labor del Espíritu Santo en la vida cristiana. Se habla bastante acerca de lo que el Espíritu Santo hace. En el capítulo 1, por ejemplo, dice que habiendo oído la palabra, mire lo que dice el versículo 13, 1:13 de Efesios, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, ¿qué pasó? Dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y el 14 dice que esas son las arras, esa es la garantía, eso es el anticipo, eso es el comienzo. Quiere decir que nosotros tenemos garantía de que Cristo va a regresar por nosotros. Si Él nos ha dado de su Espíritu Santo, hoy nosotros solamente estamos esperando que se cumpla el pago total o que nos dé lo que todavía falta que nos va a dar, porque ha dado un anticipo. El Espíritu está aquí en nosotros. Y aquellos que son hijos de Dios, cuando Él venga, si están muertos, el Espíritu los va a levantar. Y si estamos vivos todavía, el Espíritu nos va a transformar y seremos llevados a la misma presencia de Dios. Entonces, el Espíritu Santo es clave. Pero en el capítulo 4 habla del Espíritu Santo conforme a la práctica cristiana. Porque el versículo 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados. ¿Para qué dice? Para el día de la redención. Entonces, recuerdo un mensaje, o no sé si era serie de mensajes que tenía nuestro pastor general. Él tituló un mensaje, Mi amigo el Espíritu Santo, en la cual pues se habla de que nosotros debemos estar todo el tiempo, pero con una relación tan especial con el Espíritu Santo de Dios. De otra manera, si nosotros no somos amigos del Espíritu Santo, ¿y cómo es que al final Él nos va a llevar hacia los cielos? Entonces dice aquí que no hay que contristarlo. ¿Y cómo se contrista el Espíritu Santo? Cuando hay pecado, ¿verdad? Si nosotros decimos que somos hijos de Dios, debemos de santificarnos. Si estamos en Él, debemos alejarnos lo más que se pueda de lo que nos va a contaminar espiritualmente. Porque el día en que Cristo venga, Él viene y Él mira su espíritu en cada uno de nosotros. Pero si el Espíritu Santo está contristado ahí, ¿verdad? Que al parecer ya la persona ni parece que es cristiana. Qué terrible, ¿verdad? Ya no se diferencia si es mundano, si es cristiano, ahí hay problema. Claro, el Señor lo sabe, ¿verdad? Nosotros como creyentes a veces probablemente pudiéramos decir, no, ya no es creyente la persona, pero el Señor conoce perfectamente. Entonces dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces, mis estimables hermanos, en esta parte introductoria hemos hablado de las generalidades de esta carta, cómo es importante el poder entrar, ¿verdad?, al texto bíblico y ver que hay riquezas para la iglesia en esta carta. Si hablamos de la parte doctrinal, nos vamos a gozar al ver de todo lo que el Señor había preparado para nosotros desde antes que el mundo existiera. Y si llegamos a la parte práctica, nos vamos a gozar viendo cómo el Señor quiere que nosotros nos comportemos. Eso es lo hermoso. Entonces, en la próxima oportunidad vamos a entrar al desarrollo del texto bíblico, esperando pues que haya bendición, que Dios sea el que nos dirija, que nos hable siempre al corazón y que como hijos suyos podamos ir creciendo hasta llegar a la plenitud, a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús nuestro Señor. Bien, oremos al Señor. Digámosle, Padre nuestro que estás en los cielos, te damos toda la gloria, Señor, toda la honra, pues tú nos permites, mi gran Rey, el poder exaltarte, poder glorificarte, Señor. Queremos estar, Señor, delante de ti, no en nuestras propias fuerzas, porque nos equivocamos, pero queremos, Señor, hallar gracia delante de ti, pidiéndote, Señor, que seas tú quien gobiernes nuestra vida.
que tomes el control absoluto de nosotros. Eso es lo que queremos, que tú gobiernes, que tú estés como el Señor en nuestra vida. Mi Dios amado, ayúdanos, que todo, Señor, lo que hagamos sea bajo la guianza de tu Espíritu Santo. Y si hay cosas, Señor, que son desagradables todavía, Señor, en nosotros, enséñanos a rechazarlas, enséñanos a desecharlas, Señor. Pues tú no quieres una iglesia contaminada, una iglesia manchada, una iglesia con inmundicias, sino más bien, Señor, tú vienes por una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, dice tu palabra. Señor eterno, que tu Espíritu Santo trabaje de manera constante en nosotros y nos haga entender que tú tienes planes hermosos, planes maravillosos para nosotros, Señor. Que disfrutemos el ser hijos de Dios, que disfrutemos el hacer aquellas cosas que tú has preparado, Señor, para nosotros, como obras de fe, obras las cuales tú habías preparado con anticipación, Señor, para que nos envolviéramos en ellas. Padre, glorifícate en tu iglesia, en la iglesia presente, pero también en aquellos que nos ven a través de las redes y todos los que puedan recibir este mensaje. Glorifícate, Señor, en grande. Te lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén. ¿Cuántos damos la gloria a Dios, hermanos? Denle un buen aplauso a Cristo, nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios.